Listo, bueno, pues también saludamos a quienes nos van a ver en la grabación y quienes están aquí presentes y continuamos con la herida de traición. Esta herida es muy peculiar porque tiene muchos matices. Puede haber habido una traición muy directa durante la infancia, específicamente hacia el infante. Puede haber sido indirecta hacia algún familiar o pudo haber sido realmente más personal la traición, es decir, una vida en incongruencia de alguno de sus progenitores o cuidadores, que al final, de alguna manera, no fue directamente la traición hacia alguna persona, pero aún así se vivió como si fuese. Entonces les digo, esta herida es muy, muy peculiar. Pero creo que es de las heridas, o por lo que pues he podido estar viendo, es de las heridas que usualmente más se tienen en la vida adulta. ¿Por qué? Porque, no sé si han escuchado ya este dicho, ¿no? Nadie enseña a ser papá o mamá. Y pues sí, efectivamente, bueno, actualmente hay varios cursos. Como tal, no hay una educación que llevemos de cajón para trabajar, para formarnos y en algún punto poder criar de manera sana. Sin embargo, por esta sociedad en la que vivimos, por pues todo lo que vemos de los estímulos, todo lo que nos viene a rodear, pues usualmente provoca o influye en que no se viva de manera 100% genuina. Y esto se ve muchísimo, muchísimo en la educación familiar. ¿Por qué? Porque entonces el papá y la mamá dicen una cosa y hacen otra. ¿Por qué? Porque ni siquiera han podido terminar de consolidarse a sí mismos y pues ya tienen una, dos o más vidas a su cargo. Entonces, por eso esta herida es tan común porque es algo que pues en sí todos los seres humanos necesitamos trabajar y que no se da por sí solo esta congruencia, esta integridad. Y bueno, la herida de traición surge cuando experimentamos una ruptura de confianza. Digo, creo que es, lo dice su nombre. Y esto puede ser porque las personas que debían brindarnos seguridad, esto les invito a anótenlo, puntualícenlo. Una necesidad de todo infante es sentirse seguro, tanto físicamente como del lado emocional. Es necesario, es indispensable. Si esto no fue así, entonces sí tenemos cosas que tratar. Es obvio que hay cosas que tratar porque es una necesidad. Sí necesita llegar a un punto en la vida donde necesita haber cierta independencia, pero la independencia nunca se va a poder dar si primero no hubo esta dependencia sana que todo niño necesita ante sus padres o cuidadores. También puede ser que no hayan cumplido sus promesas, desde la más sencilla de cuando llegue voy a jugar contigo, ya no voy a hacer esto, o si haces aquello, yo te voy a dar tal cosa. También, a pesar de que vemos de manera muy, pues, pequeña, como de, pues no pasa nada, ¿no? Se dijo, ya no se hizo, así pasa. Bueno, sí, en nuestra vida actual, que podemos decir muchas cosas y de eso cumplir la mitad, es algo realmente muy normal. Pero en un infante, realmente tiene un impacto muy significativo lo que se dice y lo que no se hace, a pesar de que sea muy pequeño. Por ejemplo, es que me dijo que iba a pasar tiempo conmigo hoy. Le surgió una junta de trabajo, por ejemplo. Obviamente nuestro yo adulto lo entiende. Ah, pues claro, le surgió una junta de trabajo, así pasa, luego hay cosas inesperadas. Sin embargo, la mente de un niño, el cerebro de un infante, no lo va a tomar con esta comprensión total y más bien lo va a relacionar con su propia persona. Por eso se dan tantas heridas en la infancia, porque todo lo que ocurre, todo lo que hacen los progenitores, se lo toma muy personal, como si él o ella, ese infante, fuese el causante de esas actitudes, de ese comportamiento, en donde ya se habrán de imaginar cuando también actúan de manera inconsistente, pues el infante se lo toma a sí mismo de que él es el problema y por él sus progenitores no pueden llegar a esta integridad, a este ser consolidado, que obviamente ya en nuestra vida adulta pues podemos ver, ¿no? Pues no tenían idea de qué estaban haciendo, por eso mismo pues era
a prueba y error básicamente. Sin embargo, les digo, las heridas no se gestan en un cerebro adulto, se manifiestan en una vida adulta, eso sí, pero se gestan en un cerebro de un niño. Por eso es importante pensarlo como con ese cerebro. De en ese momento, aunque puede tener una explicación, en ese momento cómo se sintió, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a poderlo trabajar. También cuando se hicieron sentir traicionados emocionalmente. Esto puede venir de pues varios factores, pero en general es que el niño sintió que jugaron, que no trataron con este cuidado sus emociones, por una u otra razón. Y pues bueno, este tipo de experiencias se manifiestan en la vida adulta con desconfianza en uno mismo, no se cree en las capacidades, no se tiene ni siquiera una visión realista de sí mismo, le es muy difícil confiar en los demás, le tiene miedo al abandono, un miedo enorme, le da mucha ansiedad, por ejemplo, el conflicto, le da ansiedad que las personas se puedan llegar a molestar. Y por eso también una característica de los seres con esta herida es que tienen una necesidad de control muy grande para evitar ser heridos nuevamente. Atrás del control viene la protección. ¿Por qué? Porque aunque podríamos ver, ah, es una persona controladora o es una persona perfeccionista, bueno, todo lo que nosotros también podemos ocupar en nuestra vida adulta viene a ser un escudo de protección para lo que vivió nuestro niño. Entonces, aquellas conductas que podamos tener así medio disfuncionales, que no encontramos todavía el por qué, necesitamos indagar qué están cubriendo, qué están tratando de parchar de nuestra infancia para que no nos duela nuestra vida adulta y nos permita cumplir con nuestras responsabilidades. También, esta herida se asocia con una disfunción en el desarrollo de la confianza, según Erickson, ya que los niños que viven traiciones tempranas pueden desarrollar patrones de apego ansiosos o evitativos. Les digo, ese es un tema para después, pero de manera general, un apego ansioso es un apego en el cual se genera mucha ansiedad cuando hay una separación, cuando hay un distanciamiento, cuando hay un enojo o un conflicto. ¿Por qué? Porque este niño, este adulto, en su infancia creció con la ansiedad de que lo podían abandonar o de que sí lo abandonaron. Entonces, de que posiblemente las personas se van a ir de su vida. Por otro lado, tenemos el apego evitativo. Esto es básicamente como que lo contrario. Es te dejo primero antes de que me dejes, porque es un niño que en su infancia el apego era tan inconsistente que en su mecanismo de defensa optó por mejor mantenerse lo más independiente a las demás personas para no confiar en los demás y que no vaya a salir herido. Y pues obviamente, esto en una escala de niños a nivel adulto, a pesar de que vemos adultos por doquier que tienen apegos realmente muy disfuncionales, creo que son 1 de cada 10 adultos tiene un apego seguro. Imagínense. Por eso es importante ver esto, porque hay cosas que vamos a poder generalizar al punto de es normal. Hay cosas que no son normales, no son sanas, y en nuestro camino de desarrollarnos como personas también, como esas personas plenas para glorificar al Señor, no podemos coexistir con estas disfunciones también en el apego, ya que vamos a tener muchísima dificultad para confiar en los demás, esta necesidad excesiva de controlar situaciones, relaciones y pues muchos sentimientos recurrentes, ya sea de desconfianza o también de mucha frustración. Las personas con esta herida específicamente, sus niveles de frustración son pues relativamente altos. Es decir, cuando las cosas no salen como esa persona pensaba, se genera mucha ansiedad, mucha tristeza hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se siente, a pesar de que no sea un peligro directo, se siente el cerebro como que es un peligro, que algo malo le va a pasar. Entonces vemos como nuestros patrones adultos tienen su explicación en la niñez y no es como tan sano. ¿Cómo se forma la idea de traición? Les decía, pues
o una traición en la infancia, pueden ser promesas que no se cumplieron con los papás, con los cuidadores, y pues esto genera en el niño este pensamiento de yo no puedo confiar en ellos. ¿Por qué? Porque no lo van a cumplir y es necesario, es vital. Yo podría pensar de que es de las necesidades más importantes en la infancia que el niño pueda confiar de manera plena, plena, total, en que el papá, en que la mamá, en que el cuidador va a estar ahí para él, de que va a velar por su bienestar, el físico y el emocional también. Porque si no, el niño va a crecer con un instinto de supervivencia y hoy les tengo como este mini apartado de cómo es vivir en un instinto de supervivencia. También puede haber mucha inconsistencia emocional o física, padres que se muestran disponibles en algunos momentos y en otros ya no, ya sea físicamente de que estaban ahí y en otros ya no. También padres que en momentos se mostraron accesibles de manera emocional y en otros no. Bueno, a este pequeño cerebro del infante lo único que causan es muchísima confusión. Entonces, este mecanismo de defensa es no voy a confiar porque aquí no hay nada seguro. Y algo que sí se necesita, les digo, es algo seguro, un ambiente hasta cierto punto controlado durante la infancia. Pudo haber mentiras o engaños, descubrir que figuras importantes mienten puede provocar una sensación de traición. Em, por ejemplo, los divorcios pueden llegar a generar esta herida de traición si se vivió un tipo de divorcio cuando se era niño, se puede generar esta herida también. También cuando uno de los cuidadores, de los progenitores, tiene una infidelidad, también se genera, les digo, por eso esta herida es tan peculiar, porque a pesar de que hay cosas que no son directamente hacia el niño, por ejemplo, una infidelidad, el niño seguramente va a crecer con esa herida si la hubo. ¿Por qué? Porque en el momento de infancia, estas figuras de amor que así las denominamos, que es mamá, papá, los cuidadores principales, juegan un rol tan importante porque es quien le muestra al niño quién es el niño y le demuestra también cómo es el mundo. Por eso mismo, cuando es hacia alguno de los progenitores, esa mentira, este engaño, el niño lo interioriza a nivel muy personal, como si se lo hubieran hecho a él. También pudo haber un abuso de confianza, experiencias donde el niño se sintió expuesto o traicionado por alguien en quien confiaba. Esto puede haber de muchas maneras. Un abuso real, un abuso, bueno, no real, un abuso físico más bien, donde los papás no tuvieron el suficiente cuidado, la suficiente atención, dejaron al niño solo, por alguna razón también se dio el abuso. Puede haber una herida, bueno, seguro que va a haber una herida de traición el otro lado de que el niño le haya comentado algo a alguno de los progenitores, cuidadores, y que entonces se le hizo muy fácil comentarlo al cuidador progenitor con alguien más. No con la intención tal vez de humillar al hijo, pero lo hizo. Entonces, en esta etapa de vida, el niño se lo va a tomar muy personal. Entonces, si se le expuso de alguna manera, aunque no fuera algo malo, pero el del niño no salió el querer hacerlo, el querer decirlo, también se puede presentar como un abuso de confianza. El impacto neurológico. Esto es importante porque esta herida usualmente también tiene muchas repercusiones a nivel salud física, ya que la traición activa los sistemas de respuesta del estrés, la amígdala y lo que viene siendo el hipocampo y generan hipervigilancia ante posibles amenazas. Usualmente se piensa que son personas muy atentas, pero no, realmente son personas que hipervigilan todo. Y esto puede resultar en una tendencia en que van interpretando las situaciones normales como que los van a traicionar, va a haber un riesgo. Y entonces, claro, es importante en la vida adulta prestar atención, saber que hay ciertos riesgos. Sin embargo, esta herida se viene a manifestar en comportamientos excesivos, tóxicos y disfuncionales. ¿En qué sentido? Que la cosa más neutral, aquí te queda el dicho de le buscan tres patas al gato, y asimismo le van a buscar tres patas al gato porque, claro, la persona tiene otra intención. Claro, la persona hizo esto porque yo aquello. Son personas que sobrepiensan mucho todo.
en donde siempre van a encontrar como que algún otro lado de las situaciones donde van a proyectar una inseguridad o desconfianza. Les digo, es diferente ser una persona atenta a ser una persona hipervigilante, porque esas personas también pueden ser muy paranoicas. Entonces tampoco es muy sano. Y aquí es donde les traigo el modo de supervivencia. Este modo de supervivencia se da en varias heridas. Creo que esta es una en el que lo deja ver mucho en comparación a las demás, pero pues son aspectos que a pesar de que no tengamos la herida de traición, pues sí viene siendo necesario tratar, ya que el modo de supervivencia es un estado tanto mental como emocional en el que vive una persona estando alerta de constante, enfocada en protegerse de amenazas. Es importante mencionar esto, ya sean reales o percibidas. ¿Por qué menciono esto? Este es un dato, porque la necesidad de la que nos habla la palabra de cuidar nuestros pensamientos, porque para el cerebro todo es real. Por ejemplo, nosotros podríamos diferenciar entre, pues es que yo pensé esto, yo me imaginé aquello y yo vi esto. Lo clasificamos como lo que es, lo que existe y lo que no existe, pero para nuestro cerebro, nuestros procesos mentales, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos es real. Entonces, también las amenazas que nos podamos inventar, esas percepciones que podamos sacar, desarrollar, nuestro cerebro las va a seguir considerando como reales. Entonces, por eso les digo, hay personas paranoicas porque viven en este estado, pensando que cosas que les van a hacer daño y solamente es esta percepción errónea que tienen, pero que el cerebro lo toma como si fuese verdad. También ese estado surge como, les digo, un mecanismo adaptativo frente a experiencias de dolor, episodios traumáticos también puede ser, o en este caso, heridas emocionales. Desde el punto de vista neurobiológico, les digo, esto no es solamente de, es que se siente así, no. Este estado es algo que involucra todo el cuerpo. El modo de supervivencia se activa cuando el sistema límbico, lo que viene siendo especialmente la amígdala, detecta una amenaza. En este estado, el cerebro va a priorizar respuestas inmediatas, como puede ser la lucha, la huida, la congelación. Básicamente, el cerebro se va a enfocar solamente en dejar los mecanismos que nos ayuden a protegernos, ya sea en una huida o ya sea en un enfrentamiento. Pero, pues vivir en este modo hace que deje de lado las actividades que promueven el bienestar, la creatividad y la conexión emocional. Por ejemplo, lo vemos de cosas muy sencillas. Imagínense, una persona con mucho estrés está en un modo supervivencia. Por eso casi no descansa, aunque pueda dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro, porque el cuerpo se está enfocando en prepararse, en afrontar o en huir de esta situación que está causando estrés. Y no se va a concentrar en descansar. Porque hay gente que dice es que estaba como tan apurado que se la comida me cayó mal. Bueno, es porque el cuerpo se centró en esa prisa y no procesó la comida. Entonces así vamos viendo que el cuerpo sí, hay veces en las que necesita estar en modo supervivencia. ¿Cómo puede ser un modo de supervivencia sano? Bueno, cuando se presenta una situación de verdad, de riesgo, el cuerpo tiene los elementos necesarios para equiparse y actuar en ese momento. Y después regresar a su modo normal. ¿Cómo se podría ver esto en el día a día? Por ejemplo, desde un ejemplo muy sencillo. Un bebé, con un bebé, los papás y un bebé, van a ver que el bebé se va a caer y hasta se les acelera el corazón para actuar rápido. Sí, pero ya después ayudan al bebé y vuelven, el cuerpo vuelve a este estado, pues, tranquilo. Otro ejemplo, en el trabajo, se tiene que entregar tal cosa, hay tal junta, hay que hacer tal cosa, y entonces empieza a generar adrenalina en el cuerpo. Nos ayuda, sí, a apresurarnos, a enfocarnos en eso y a no estarnos distrayendo. Sin embargo, una vez que acaba esta urgencia, mi cuerpo necesita regresar a su modo normal, porque vamos a vivir
en ciertos puntos el modo supervivencia, pero deben ser estados muy específicos en las situaciones. Pero si ya mi modo de vida es de supervivencia, entonces estamos desconectados hasta del Señor. ¿Por qué? Porque nos va a ser muy, muy complicado escuchar su voz, porque nuestro cuerpo no va a estar concentrado ni en prestar atención, ni en hacer una introspección. Simplemente va a estar enfocado en la lucha, en la vida, por eso vivimos a prisa, por eso vivimos estresados, por eso podemos vivir a la defensiva, con ansiedad, y por eso muchos problemas, por ejemplo, muchos problemas cardíacos que vienen de este modo supervivencia. De nuevo, porque el cuerpo se puede adaptar y el Señor en su diseño nos permite experimentar modo supervivencia. Hagan de cuenta, llega una situación de amenaza y rápidamente el cerebro dice, tenemos amenaza, como que un interruptor, modo supervivencia. Y ya, el cuerpo se adapta a esa situación para pasarla. Sin embargo, si nuestro interruptor todo el tiempo está ahí, realmente no nos ayuda en nada, porque solamente estamos viviendo ahí. Y ni siquiera le damos al cuerpo el chance de ocuparse de otras funciones, como la del descanso, por si desequilibrios hormonales, el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, les digo, es importante analizar si vivimos en este estado, ya que, pues, si es un patrón habitual, afecta no solo la salud mental, sino también la física. Y si se estaban preguntando, ¿cómo sé si yo estoy viviendo en modo supervivencia? Bueno, aquí les traigo algunos puntos. Es estar constantemente alerta y pendiente de posibles amenazas, como el de veo, ando viendo, ando vigilando, no vaya a ser que algo me pase, algo le pase a alguien más. Interpretar comentarios o acciones neutrales como señales de peligro. Claro, esa persona me lo dijo porque la persona piensa que yo, claro, esa persona hizo aquello porque va a hacer aquello, porque piensa, porque dijo. O sea, esta rumiación de interpretación hacia comentarios o acciones de los demás, más que ser una persona observadora, es ser una persona obsesiva, pensando que los demás le van a hacer daño. O claro, esa persona está enojada conmigo porque movió así su cabeza y no así. Y claro, esa persona caminó ahora de esta manera, significa que está inquieto. Bueno, todo ese tipo de cosas, pues realmente nos están indicando que vivimos en modo supervivencia. Dificultad para confiar en los demás debido a un miedo constante de ser herido. De no puedo confiar en nadie, necesito vivir 100% independiente y mejor no le digo nada a nadie, no le pido ayuda a nadie, yo solo. Obviamente tampoco queremos irnos al lado de la dependencia, pero aquí viene por el modo de no ser herido. Y no es desde un punto sano, entonces sigue siendo un modo de supervivencia. La necesidad de controlar situaciones, muy característico, ya sea con las personas o resultados, porque esto le proporciona un sentido de paz, entre comillas, de sentirse seguro. Se experimenta mucha frustración cuando las cosas no salen como se esperaba. Hay expresiones de enojo, de irritabilidad o ansiedad muy desproporcionadas ante situaciones pequeñas, cosas que podríamos decir como no era como para tanto, o sea, realmente se tuvo una expresión, se tuvo una reacción muy grande ante tal cosa. También nos habla de este modo de supervivencia, porque al final siempre está en la defensiva, pensando que pues todo es personal, alguien le va a hacer daño. Entonces, por eso le es tan fácil reaccionar de manera tan grande o agresiva. Dificultad para regular emociones como el miedo o la tristeza, no saber identificarla, no saber cómo tratarla, no saber cómo expresarla. Pues bueno, nos vienen a hablar de que seamos muy desconectados en nosotros mismos también. Evitar la intimidad o relaciones profundas por miedo a la vulnerabilidad también. El de no me puedo expresar emocionalmente con nadie porque me vayan a hacer daño, porque se vayan a burlar, porque no me vayan a tomar en serio, porque después lo van a hacer en mi contra. Bueno, toda esta catarata de pensamientos nos viene de este modo de supervivencia. ¿Por qué se activa? Porque nos viene a enseñar desde niños que si no vivimos en modo alerta, de todo y de todos, algo malo nos puede pasar.
Les decía, está la sensación de desconexión de uno mismo y asimismo con los demás, esta dificultad para poder conectar emocionalmente con más personas, el postergar tus propias necesidades para complacer a los demás y evitar conflictos. Eso también es muy característico de las personas que les gusta, o más bien no que les gusta, sino que tienen una necesidad ansiosa de evitar conflictos. ¿Por qué? Porque el enojo de alguien más les causa mucha ansiedad, mucha preocupación. Entonces prefieren dejar todo de lado para de alguna manera tener controlada o quieta la situación. Y pues sentir que siempre tienes que probar tu valía. ¿Por qué? Porque ese no es un modo de vida. Nada más estás sobreviviendo. Entonces siempre las acciones no es por decisión, más bien es por una necesidad. Y en este caso, la necesidad externa de aprobación. ¿Cuáles vendrían a ser los efectos o consecuencias de vivir en modo supervivencia? Hay una ansiedad crónica, ataques de pánico. Los ataques de pánico últimamente se han normalizado, pero sí es cuando hay situaciones que sobrepasan. Entonces, ¿cuál es ya nuestra señal más grande de alerta? Un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque sí pasa, pero es una señal del cuerpo de que ya está muy, muy sobrepasado. O también episodios de estrés intensos. Les digo, o sea, vamos a experimentar estrés en nuestro día, porque no significa que nunca, pero sin embargo, el modo y la proporción en la que lo vivimos nos va a hablar de también cómo estamos internamente. Puede haber depresión debido a la sensación de no poder relajarse ni disfrutar de la vida. Puede haber una dificultad para tomar decisiones, ya que el cerebro está constantemente en alerta, entonces le es complicado pensar hacia dónde va, qué quiere, cómo puede lograr ciertas cosas. Hay un agotamiento muy constante, tanto del lado emocional como del físico. A veces esto es que de uno por no descanso, ¿ok? Puede ser tal vez la postura, pueden ser varios factores, pero un factor emocional sería vivir en modo supervivencia. Puede haber problemas relacionados con el estrés crónico, como puede ser insomnio, dolores musculares, tensión en el cuerpo, esto viene a ser contracturas también, problemas digestivos o también debilitamiento del sistema inmunológico. Por eso les digo, a veces le buscamos muchas explicaciones a ciertas enfermedades y obvio hay que consultar con el médico, por favor, pero también hay que ser conscientes de que nuestro mundo emocional y el físico están conectados. Entonces, nada de lo que nos pase a nivel emocional se queda ahí. Todo llega a nivel físico y viceversa. Todo lo físico nos llega, repercute, impacta a nivel emocional. De ahí la importancia, porque cuidar nuestra salud mental, emocional, porque va a repercutir en la física. Al revés, ¿por qué cuidar la salud física? Porque va a repercutir en la mental. De hecho, digo, no es mucho tema, pero aún así la invitación, aunque podríamos trabajar así un buen en las emociones, si también no tenemos buenos hábitos, si también no dormimos bien, si tenemos poca actividad física, etcétera, etcétera, en balde va a ser lo que podamos trabajar porque nuestro cuerpo necesita de un cuidado integral, necesita de este bienestar en conjunto. Y en este caso, pues las herramientas que tenemos nos ayudan a trabajar a nivel mental y emocional, porque al final el Señor cuando se refiere a una persona también, abarca a esta persona sana, plena, tanto en lo físico como en lo mental. Les digo, aquí es un trabajo integral. Les digo, también puede haber desequilibrios hormonales por la producción constante de cortisol, es una hormona del estrés, después las podemos ver. Puede tener relaciones conflictivas o también muy superficiales debido a la dificultad tanto para abrirse emocionalmente como para conectar emocionalmente con los demás.
Pueden alejar a las personas que les rodean por acciones muy defensivas o controladoras. Son personas que experimentan usualmente muchos celos. Y por último, digo, no es que sean las únicas señales, los únicos efectos, sin embargo, son de los principales. Y el último es sentirse solo, estado de soledad, aunque esté rodeado con personas. Y aquí yo creo que también surge la pregunta, bueno, si ya identifiqué que estoy, aquí también es importante una pausa antes. No podremos decir como, es que no cumplo con todos los puntos, cumplo con la mitad, cumplo con un cuarto. Bueno, si tenemos alguno de estos puntos disfuncionales, es importante atenderlo. Hay niveles, por así decirlo, de modo de supervivencia, también dependiendo del trauma. Por ejemplo, una persona que tuvo experiencias traumáticas de guerra y demás, su modo de supervivencia no se va a comparar a un trauma, por ejemplo, de la infancia, y que eso causó el modo de supervivencia. Sin embargo, sigue siendo un modo de supervivencia, a mayor o menor escala, pero ya sea grande, ya sea pequeña la escala, es necesario e importante tratar. Aquí algunos consejos es reconocer el estado de supervivencia. Necesitamos preguntarnos si estamos actuando desde el miedo de si lo me va a pasar, si van a decir, si esto y aquello, o desde la confianza de estoy siendo la persona que estoy decidiendo ser o hacer. Necesitamos prestar atención si nuestro cuerpo o mente están en constante alerta, y esto lo vamos a ver principalmente en el cuerpo cuando estamos tensos. Lo vamos a poder ver en las líneas de expresión de la cara, en la espalda, en cómo nos está cayendo la comida, en qué tan rápido podemos conciliar el sueño. Ahí lo vamos a poder analizar. Necesitamos practicar la regulación emocional, respirar, hacer pausas para calmar el sistema nervioso es importante para evitar también estos problemas, pues, cardíacos, bueno, llegar hasta problemas cardíacos. Algo muy buena es usar técnicas de mindfulness para traer nuestra atención al momento. La respiración y el mindfulness, como dato, no es lo mismo. Sí, pero no. Este, el mindfulness surge como una técnica de meditación, por así llamarlo, y con esto no quiero que se nos venga a la mente como algo budista ahí con las manos, un tapete de yoga, no es eso. Eh, Esta técnica de mindfulness es validada por neurocientíficos y neuropsicólogos, eh, porque son técnicas para llevar la atención al momento presente por medio de la respiración y por medio de la actividad cognitiva. Usualmente son guiadas estas técnicas de mindfulness. Si quieren, les puedo proporcionar algunas muy buenas. Si tienen, por ejemplo, Netflix, ahí pueden buscar mindfulness, y ahí de manera, pues creo que muy interactiva, muy visual, tienen algunas técnicas para dormir, para gestionar el estrés. Entonces, eso también nos ayuda bastante. Digo, la respiración sí. En mindfulness nos ayuda también a cognitivamente, pues venir al presente, estar en el aquí y en el ahora. Pero, pues, si son en general, pues, prácticas realmente muy recomendadas que las incorporemos a nuestra rutina. Necesitamos desafiar pensamientos de amenaza, identificar pensamientos automáticos como no puedo confiar en nadie, todo me va a salir mal, todos están en mi contra, bla, 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 por sustituirlos por pensamientos más realistas. Por ejemplo, aunque no puedo controlar todo, porque eso sí hay que aceptarlo, soy capaz de adaptarme a lo que venga. ¿Por qué? Porque también no podemos irnos al otro extremo de no, todo va a salir súper bien y todo como lo planeé, porque realmente, siendo sinceros, eso no siempre va a pasar. Pero necesitamos llegar a un punto sano y realista en nuestra percepción, sabiendo de que no vamos a poder controlar todo, pero en lo que está en nuestras manos nos vamos a enfocar. También un punto importante para cuidar de nuestra salud, bueno, para dejar en modo de supervivencia, es cuidar nuestra salud física. Es importante, es relevante, les diría que, pues yo creo que de las cosas más importantes en nuestros hábitos es establecer una rutina de ejercicio,
alimentación saludable y sueño reparador. Si no dormimos bien, nuestros niveles de estrés se van a descontrolar y no vamos a poder descansar. Si no comemos bien, nuestro cuerpo no va a obtener los neurotransmisores, como hormonas necesarias para el bienestar del cerebro y del cuerpo. Como datos, si alguno de ustedes experimenta usualmente ansiedad o pensamientos obsesivos, lo peor que se puede hacer es consumir carbohidratos. ¿Por qué? Por los niveles de glucosa se incrementa se puede incrementar más bien este estado de ansiedad. Entonces también hay que apoyarnos en nuestra alimentación para buscar esta estabilidad, esta plenitud. Y una rutina de ejercicio también va a ser muy buena para gestionar las emociones. Necesitamos, les digo también, otro punto es evitar el exceso de cafeína u otros estimulantes que perpetúen la sensación de alerta, como pudiese ser, les digo, los carbohidratos, el chocolate, etcétera. Y bueno, de ese lado, pues sería la explicación que sí quería que tuviéramos de cómo se ve el modo supervivencia, porque es importante identificarlo, porque si pudiéramos poner en una balanza qué es ser también una persona plena, sana, honesta, en comparación a cómo es vivir con el modo supervivencia, es casi todo lo contrario. Entonces, si nuestro objetivo de vida sigue siendo este de vivir para el Señor, de poder ser estas personas que Él espera, poder manifestar su carácter. Bueno, es relevante, es necesario que podamos salir del modo supervivencia y podamos habitar en la plenitud a la que el Señor nos está llamando. Y bueno, regresando a la herida de traición, pues una de las parte de las señales de esta herida puede ser frustración frecuente, les decía, son personas que se frustran muy rápido, miedo a la vulnerabilidad, es decir, no me voy a exponer de ninguna manera porque no vaya a ser que alguien me haga daño, que alguien me ocupe en mi contra. Son personas que tienen conflictos muy frecuentes porque usualmente tienden mucho a interpretar cosas. De si me dijo, si no me dijo, si actuó así, si movió la cabeza, si eso se ¿no? Bueno, tendencia al perfeccionismo y al control también, es decir, pues se sienten muy inseguros, con mucha ansiedad hasta cierto punto, cuando las cosas no se están haciendo a su manera. Hay esa evitación de relaciones profundas o también de compromiso emocional. Tiene una necesidad constante de pruebas de lealtad, pero dime que vas a hacer conmigo, pero dime que soy bueno, pero dime que no me vas a hacer daño, pero dime que me quieres, pero dime que eso es verdad. Todas esas necesidades obsesivas, pues viene a mostrarnos que hay una herida de traición que no hemos sanado. También puede tener una dificultad para gestionar el resentimiento o el enojo. Usualmente también son personas que ocupan, no sé si lo han escuchado, como lenguaje pasivo-agresivo, que tal vez sí no son agresivos al 100%, pero que en su lenguaje, aunque son palabras tranquilas, en un tono tranquilo y todo, pues en realidad es este enojo eh, entre líneas, dejarlo ver, porque les cuesta mucho gestionar. ¿Por qué? Porque siguen con esta visión de seguramente me va a hacer daño en otro momento. Cuando ni al caso, ¿no? Tal vez, o ni siquiera ha sucedido, pero en su mente la persona ya determinó que seguramente sí. También puede haber una ansiedad crónica debido al miedo a ser herido, como les comentaba. Entonces, la pregunta de preguntas de siempre y la respuesta que siempre les digo, ¿qué más quisiera yo? Darles una fórmula exacta, una receta de paso 1, paso 2 y paso 3 de cómo voy a sanar esta herida. No es tan simple. Sin embargo, tenemos algunos puntos de partida o cosas que tratar si ya identificamos que podríamos estar teniendo esta herida. Y una de ellas es la autoconciencia. Necesitamos poder ser conscientes de nosotros mismos, dónde estamos,
con quién estamos, quiénes somos, porque es lo que nos va a ayudar no a tener control, más bien a ser conscientes de nuestro presente, a ser conscientes al mismo tiempo de los demás. No quiere decir que todas las personas siempre van a buscar tal vez lo mejor para mí, ¿no? Pero yo tampoco puedo desvivirme para ver si sí, para ver si no. No todas las situaciones van a salir como yo quiero, pero tengo solamente control en mí. Cuando podemos desarrollar autoconciencia hacia nuestras personas, de dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, vamos a poder tener más conciencia de nuestro entorno, qué hay, por qué está, dónde estamos, etcétera. Lo cual es necesario porque una persona con herida de traición se va a inventar 50 escenarios posibles de diversas situaciones. Sin embargo, poder ser conscientes nos ayuda a ver las cosas con una perspectiva más sana, con una perspectiva más realista, que es lo que se viene necesitando en esta herida. Además de la liberación del control. Necesitamos, asimismo, saber que no todo está en control nuestro. Y eso está bien. Y más cuando vivimos para el Señor, creo que podemos confirmar que lo último que tenemos es certeza de lo que va a suceder. Y si podemos vivir en la conciencia de que el Señor pone y dispone las situaciones que necesitamos para seguir perfeccionándonos, vamos a poder vivir con la plenitud necesaria de que no puedo controlar todo, no todo me gusta, no todo me es cómodo, sin embargo, yo estoy caminando para el Señor. Por eso podemos vivir en una confianza renovada. No confianza 100% en nuestras capacidades de, claro, yo soy bueno para todo. No, no es eso. Más bien es, ok, sé dónde estoy, sé qué cosas necesito trabajar y vivo con la convicción de que lo que el Señor disponga en mi vida, si yo lo estoy escuchando, si yo estoy caminando con Él, voy a poder tomarlo de la manera más adecuada para poder seguir perfeccionándome. De ahí que sí, no todo nos va a agradar, no todo nos va a gustar, pero al final la percepción con la que llevamos las situaciones sí sigue en nuestras manos. Y es la confianza renovada, ya no en la situación, ya no en que todas las personas ni nos van a hacer bien ni nos van a hacer mal, sino más bien en todo filtrarlo con esta visión del Señor. Por eso nuestros tiempos de intimidad con Él son necesarios, porque es ahí donde no solamente vamos a poderlo escuchar, sino que también vamos a poder interiorizar su mentalidad, su visión, y entonces con nuevos ojos ver estas situaciones que hay en nuestra vida diaria, sabiendo de nuevo que va a ser muy incómodo soltar el control, pero que es necesario. Por último, pues poder vivir en esta conciencia que David tenía y que nos la expresa en el Salmo 18:2. El Señor es mi roca y mi baluarte y mi baluarte y mi liberador. Mi Dios es mi roca en quien me refugio. En esta herida, realmente el Señor nos llama a tener esta dependencia hacia Él. Algo en lo que vamos a trabajar todos los días porque ese proceso nunca acaba, porque las situaciones que se siguen presentando en nuestra vida siempre van a ser variables, porque la vida con Él es así, muy, muy dinámica. Y el objetivo y nuestra responsabilidad ante Él es cómo vivimos cada etapa, cada situación que Él dispone, que Él propone o que simplemente deja que pase. Entonces, pues es una tarea creo que para todos, tengamos muy marcada esta herida o no, vivir con la convicción, vivir con esta ancla, con este estandarte de que el Señor es mi roca. Y bueno, no les traje ejercicio ahorita, ahora sí que aquí en la sesión. Sin embargo, ahí estaba recuperando algunos podcasts y también algunos PDFs de ejercicios que podrían empezar a hacer para poder desarrollar esta autoconciencia y también, pues,
ir restaurando esta confianza. Les digo, no en los demás, sino más bien en saber que estamos donde necesitamos estar, que la vida sigue siendo dinámica, pero pues necesitamos aprender a vivir con esta incertidumbre. Entonces, los ejercicios y los podcasts se los mando por el grupo y dejen como la grabación.